La pregunta es: ¿cómo puedo volver mi fe atractiva y cómo puedo volver mi cristianismo irresistible para otros? Cuando yo veo a la gente cuando tiene un producto bueno y lo quiere vender a todo el mundo, ¿sí? Y le venden y se lo meten, y hasta algunos creen más en la medicina que en Cristo, y le tienen más fe a la medicina que al Señor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que volver una vida de nosotros que empiece a cautivar y a ser irresistible para otros. ¿Y cómo podemos volver nuestra fe y nuestro cristianismo irresistible para otros? ¿Cómo otros pueden conectarse con Cristo a través de nosotros? Número uno, necesitamos hablar el lenguaje de la sociedad. Necesitamos cambiar y aprender a entender la necesidad de las personas y conectarme con las personas que sufren, que lloran, que padecen, que tienen necesidad. Yo tengo un amigo que todo lo difiere totalmente a mí. No tenemos nada parecido. Yo tengo padres, él no tiene padres. Yo tengo modelos, él no ha tenido modelos. Pero somos buenos amigos. Yo lo invito a predicar muy seguido, y mi amigo cuenta que un día tenía tanta hambre, pero tanta hambre, que vio que iba una cuca volando y se la comió creyendo que era chocolate, dice. Él está bromeando, pero sí aguantó y padeció. Cuando vamos a comer a un McDonald's, él agarra el vaso de McDonald's que le dieron, le cambia la tapadera, le cambia la pajilla y lo llena con soda. Y si hay 5 vasos de soda, agarra los 5 sodas y comienza a salir a la calle y dice: Dios lo bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Porque solo alguien que padeció necesidad sabe ministrar la necesidad, y solo alguien que fue rescatado y fue cubierta su vergüenza puede cubrir, amar y servir a otros. Cristianismo es un ministerio de dar lo que recibimos, pero tenemos que aprender a conectarnos. De alguna manera desconectamos y buscamos nuestro progreso antes que el progreso del reino de Dios, nuestra comodidad antes de poder entender que esta nación está sufriendo. Nuestros hijos están padeciendo porque no hay hombres y mujeres que les amen y que les modelen y que se conecten con su necesidad, ¿sí? Nuestros hijos posiblemente se pierdan en la adolescencia porque no los pudimos conectar con Cristo. En primer lugar, tenemos que conocer el lenguaje. Jesús cambiaba, Pablo hablaba, dice Pedro que no entendía Pablo hablaba teología que todavía no entiendo yo, pero Jesús, el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, él hablaba en parábolas. Él hacía a través de historias poder encontrar secretos profundos del reino de Dios. Él hablaba al corazón de las personas y se conectaba con la necesidad. Y Juan capítulo 4, no lo busquen porque es la historia, lo importante, nos habla de una mujer que tenía sed y que fue al pozo a sacar agua, y Jesús se conectó con aquel momento y le dijo: mujer, le dice, en realidad tú lo que crees que necesitas es llenar tu vida de agua. Y también tener sed era también una manera alegórica de hablar acerca de un deseo sexual desmedido, ¿sí? Entonces dice Salmo: bebe tú de las aguas de tu esposa. Es como te está llenando, pero tú no es eso lo que va a llenar tu vida, no es esa tu necesidad. Lo que tú necesitas es conocer a Cristo. Tenemos que nosotros aprender a conocer el lenguaje y la necesidad de las personas para buscar oportunidades, para hablar de lo espiritual en lo natural. Veo yo a la persona que está en el supermercado un día de descanso, un domingo, y le digo: la veo cansada, está muy cansada, le digo, tal vez con su estómago embarazada. ¿Está cansada?, le digo yo. Sí, estoy cansado, le digo. Le digo yo, sería mejor que descansara un día, le dije. Dios creó al hombre y Él sabe cómo ser feliz, y dejó un día para descansar, le digo. No porque trabaje los 7 días va a rendirle más el dinero. Aprenda a descansar, le digo, y verá cómo Dios le va a bendecir y va a alcanzar. Porque la mujer estaba afanada porque que venía su niño, ¿verdad? Y necesitaba ganar más dinero. Dije: no, descanse en el Señor. Sí, ¿verdad?, me dijo. Sí, le dije yo, que Dios le bendiga. No la volví a ver, creo que ya tuvo el bebé,
pero necesitamos encontrar momentos para conectarnos con las personas y expresarle el pensamiento y el deseo de Dios para ellas. Parece, hermanos, que la iglesia perdió contacto con la realidad. Antes, oiga bien, el mundo giraba alrededor de la iglesia. Por ejemplo, la medicina y el sistema de educación modernos fueron implantados por misioneros que creían que todos teníamos derecho a la educación. Personas donde la gente no llegaba, por ejemplo, por enfermedades. Los cristianos tomaron la tarea de sanar sus heridas, de ayudarles, de levantar equipos de enfermeras y buscar respuesta al dolor de las personas. Son hombres de Dios que buscaron satisfacer las necesidades de su comunidad. David Livingstone llevó el concepto también de higiene y los hospitales a países como el África, Asia y América Latina. Debemos nosotros entonces conocer el corazón y la cultura de la sociedad y entender que la razón por la cual las personas seguían a Jesús y lo buscaban tanto y eran multitudes las que le seguían es porque Jesús entendía su problema y podía cambiar su vida. Jesús entendía la situación y se conectaba y le hablaba en el lenguaje que ellos entendían y cambiaba la vida de ellos. La predicación y nuestro mensaje va a ser relevante cuando las personas sean capaces de entenderle. Tenemos que entender que la gente tiene que comprender el mensaje del Señor. Y tenemos que entender y conocer la necesidad de los que están alrededor de nosotros y satisfacerla. Y hablar el lenguaje. Mi esposa, recuerdo yo que ganó todo el pasaje, pero unos vecinos ganó. No sé qué problemas tenía, estaba muy pequeño yo. Pero recuerdo todas las navidades a ella estar horneando pastelitos, pancitos para llevarle a los vecinos, para servirles. Y cuando tenían problemas, cuando oía que el hombre golpeaba a la mujer, tocaba, ayudaba. No haga eso, con amor, sirviéndole. No podía haber que hubiera alguien que estuviera padeciendo dolor sin decir a ella, yo necesito hacer algo. Recuerdo que me enseñaron eso y un día tenía yo unos 5 o 6 años y vi un bolito y estaba haciendo un gran frío ahí por los portales, por el Cine Olimpia, Coliseo de Santa Tecla, ¿sí? Ahí ponían unos grandes carteles de cine, ¿se recuerdan ustedes? Ahí había un hombre, le dije, papi, mira aquel hombre, le dice, tiene mucho frío, vamos a traer una cobijita para él. Sí, hijo, me dijo. Le echamos la cobijita, pero ya estaba muerto. Pero había misericordia, o sea, había un corazón a misericordia. Recuerdo, mi papá dice que iba en el carro y encontró un hombre con la cara desangrada, que lo habían golpeado, un bolo, y vio su camioneta y dijo, Dios mío, bueno, me la regalaron, pero está chula, me lo va a ensuciar todo. Abrió su camioneta, metió a la persona y le ensució el carro. Pero esa es la tarea de nosotros, ver dónde hay necesidad y proveer respuesta a la necesidad de las personas. La iglesia no existe para hacer felices a los cristianos. La iglesia es el instrumento de Dios para salvar a la humanidad. O sea, nuestro propósito no es encontrar una iglesia donde nos guste la predicación, donde nos guste porque el propósito es encontrar un lugar donde podamos servir y muchas personas puedan conocer de Cristo. Por eso es que nuestro mensaje tiene que ser relevante, porque las personas se tienen que conectar con sus problemas, con Cristo. Tenemos que conectar a Cristo con la necesidad de las personas. No es tanto si encuentro lo que busco, sino encuentro un lugar donde yo puedo servir, donde yo puedo amar, donde yo puedo ayudar a otros. ¿De qué nos sirve tener el único mensaje que puede cambiar al mundo si no hacemos el esfuerzo por explicarlo de una manera que el mundo lo pueda entender? Mucho de lo que hacemos en la iglesia es un idioma desconocido para el mundo y no lo entienden, no les sirve. Dice una misionera, amiga mía, que ella fue al África y tuvo choques culturales. El primer choque dice que la gente cuando le veía le abrazaba y le decía, ¡ay, qué alegría verte! Ella decía, hipócrita, ¿cómo que tenés alegría de verme? Y después la siguiente le abrazaba y la besaba y saltaba de la emoción de verle y decía, qué hipócrita. En primer lugar se dio cuenta que no sabía recibir amor ni dar amor, estaba lejos de esa cultura. En segundo lugar, dice que llegaban los amigos, tocaban la puerta y abría y entraban sin pedir permiso y abrían la refri y se comían todo
porque no existe en esa cultura el reservarle el queso para mañana, la leche para mañana, y lo que hay en la refri es para el día, y me lo voy a comer todo. Ella sentía que le daba algo porque había guardado para, como todo latino, ¿verdad? Que guarda, ¿verdad? Yo hasta sueño que voy a tener cupón aquí, ¿cómo se llama? Cupón manía, voy a llenar la despensa de un montón de comida, ¿verdad? ¿Ya han visto ustedes esos programas, ¿verdad? Que tienen miles de dólares en despensa para después ni se lo come la gente. Y entonces no sabía cómo hablar de Jesús, porque cuando él decía, miren Jesús, decía, ¿y ese dónde vive? Cuando hablaba del Espíritu Santo, ¿y ese cuánto vale?, decía la gente. Pero en ese lugar abundaba la santería y la hechicería. Y dice que ella pasaba donde estaba el brujo y lo reprendía en el nombre de Jesús. Así que aquella comunidad se quedó sin brujo y se quedó sin chamán que sanara a la gente. Así que el brujo llegó y le dijo, vendeme de tu brujería, que es más fuerte que la mía. Entonces ella comenzó a hablar que eso no se podía comprar y empezó a haber una guerra, pero de poder espiritual, no de hablarle que Jesús, no hablarle, sino decirle hay un poder, hay una obra, hay alguien que murió y nos dio poder, y ese poder puede transformar, y empezó a meter el evangelio en aquella tribu africana, porque se conectó con el lenguaje de aquel lugar. Hermanos, el evangelio no es un aditivo para las personas. El evangelio es la respuesta a la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús, dice la Biblia, que se vistió de carne y hueso, habló el idioma de su generación, entendía los problemas de su cultura y de su comunidad, usaba la ropa de un hombre común, pasaba tiempo con pecadores de mala fama, hablaba con leprosos, hablaba con mujeres de mala reputación, y nadie más se atrevía a hacerlo. Todo lo que hizo fue atractivo, fue relevante, porque amó, porque inspiró a otros a amar al Señor. Entraba en lugares donde había desprecio y cambiaba la realidad de ellos, y el destino de ellos había sido cambiado. Por eso me encanta la historia de Ruth que estuvimos compartiendo, que un hombre llamado Boaz, ¿se recuerda?, decidió casarse con ella, sabiendo que no tenía nada bueno esa mujer más que su amor. Se volvía, digámoslo así, un pobre, pero tenía el amor de ella, ¿sí? Porque la mamá de Boaz había sido la ramera de Rahab, aquella que puso un lacito en Jericó y obtuvo salvación. Mi mamá recibió misericordia. Yo, ¿cómo debo ver misericordia a esta mujer, la moabita, la Ruth? ¿Sí? Simplemente entendió que su propósito era ministrar la necesidad de otros, redimir a otros. Jesús se hizo hombre, habló como hombre, vistió como hombre, caminó como hombre, se juntó con personas de poca reputación, de mala fama. ¿Para qué? Para transformar sus vidas. Conectó con el lenguaje, se conectó con la necesidad de aquel tiempo, hablaba como las personas de aquel tiempo. Necesitamos nosotros empezar a conocer a las personas, observar a las personas, preguntarles cómo está, preguntarles qué le hace falta para ser feliz, preguntarle cómo está su familia, si tiene algo porque quiere que oremos, verle cansado y darle un mensaje de esperanza. Pero tenemos que empezar a hablar con las personas, ver oportunidades donde podemos nosotros expresarle el deseo de Dios. Nosotros somos como profetas. Nuestra tarea es decir lo que viene de Dios, es volver esperanza a las personas que no tienen esperanza, es darle aliento a las personas que no tienen aliento. Número 2, necesitamos seguir el ministerio de Cristo. No solamente para volvernos atractivos, tenemos que hablar, tenemos que vestir, tenemos que parecer como las personas que no tienen de Dios, pero también tenemos que ir, buscarlas y salvarlas. Dice Lucas 19:10 que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un ministerio de buscar y de salvar. Dice que Él recorría las calles predicando, sanando a los enfermos, proveyendo respuesta a la necesidad de las personas. Jesús, en lugar de venir a la tierra a ponerse como un rey, se puso un vestido de siervo. Y estando en la condición de Dios, se humilló. Y dice, y vino a servir, y su servicio lo llevó a la cruz. Jesús se hizo pecado, Él cargó nuestros pecados, se dejó crucificar voluntariamente en la cruz del Calvario,
fue ensangrentado por nosotros y su muerte nos dio vida a nosotros. Y como miembros de la iglesia tenemos que empezar a buscar a quién podemos salvar y a quién podemos servir. Lo que va a transformar esta nación es hombres que se levanten cada día para conectarse con la necesidad de otros. Nunca hemos sido cristianos si vivimos para nosotros mismos. El cristianismo tiene que ver con morir para darle vida a otros. El cristianismo tiene que ver con buscar oportunidades para amar y para servir y para entender la necesidad de otros. Usted imagínese a mí, que yo tengo las actitudes más saludables hacia mi esposa. Imagínense que soy un buen esposo. Yo la amo incondicionalmente, ¿sí? La amo, aquí te amo, ¿eh? Aquí adentro la amo incondicionalmente. Me concentro en ver sus virtudes y no sus flaquezas. Dice la Biblia que el amor cubre, y como yo la amo tanto, no veo nada malo en ella, solo veo bondad, ¿sí? Tengo ojos de amor, hermosos ojos de amor. Imagínense que también le doy gracias a Dios todos los días por ella, pero ahí queda todo. Nunca le sirvo, nunca la invito a un paseo, jamás le digo palabras de aliento, ni lo que ella significa para mí. No tengo actos, no paso tiempo con ellos, no invierto mi dinero, tiempo con ellos, sino que cada vez voy menos tiempo con ellos. Pregunto, ¿la amo en realidad? ¿O simplemente solo tengo la actitud de amor? Muchos solo tenemos la actitud de cristianos, pero nuestras acciones no reflejan que seamos cristianos, porque un seguidor de Cristo muere a sí mismo para darle vida a otros. Amén. Para buscar y salvar, levantarse cada mañana y ministrar la necesidad de otros. ¿Saben qué? La Biblia no habla de mis derechos. La Biblia nos da dignidad y nos dice obligaciones, y le dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo les amó a ustedes. Nunca le dice: tus derechos son que tu mujer nunca, porque no es la manera bíblica de nuestra identidad. Nos dice: tu responsabilidad es amarla y entregarle. A la mujer, tu necesidad, tu tarea es ministrar su necesidad, ¿sí? Yo ministro la necesidad de mi esposa y ella ministra mi necesidad. Amén. Yo vengo a la iglesia no para que me ministren, sino para ver cómo yo puedo dar mi servicio, mi don a Dios. ¿Cómo puedo yo servir a otro? Y me levanto, en teoría, ¿verdad?, cada mañana pensando: Señor, ¿a quién puedo buscar y a quién puedo servirle? ¿A quién puedo ayudar? ¿Quién está padeciendo? ¿Quién está llorando? Yo estoy seguro que cerca de su casa hay una mujer que su marido le dejó. Yo estoy seguro que cerca de su casa hay una niña que es abusada. Estoy seguro que cerca de su comunidad hay un vigilante que está pasando mal y que necesita oír del Señor. Yo estoy seguro que hay personas que han perdido familiar y necesitan consuelo, necesitan apoyo, necesitan compañía. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a extender sus manos para amarle y para servirle? Mi responsabilidad es ministrar su necesidad. Necesitamos pasar de ser iglesia a hacer iglesia. Cuando nosotros, oigan bien, nos enfocamos en nuestras necesidades o luchamos por nuestros derechos, nos ponemos en una posición desequilibrada, porque dependemos de otros, de nuestra jefa, de nuestra esposa, de nuestros amigos para ser felices. Pero la manera que Cristo nos enseña es nosotros ponernos al servicio de otros y ver cómo puedo yo servir, cómo puedo ayudar, ver dónde hay necesidad y poder servirles. ¿Saben qué? Mi mamá se ganó mi pasaje sirviéndoles. Y cuando alguien la ofende y le cae mal, ¿estás aquí, madre mía? ¿No está aquí? A andar en Santana entonces con mi padre. Voy a hablar más de ella ahorita. No, ahí está el video que está quedando todo grabado, es mentira. Mi madre preparaba comida para los vecinos y les servía. Las puertas de casa siempre estuvieron abiertas para servir. Hace poco me dijo: no se me quita del corazón, hijo, me dijo. Allá en la iglesia hay una niña que está desnutrida, me dijo. Hijo, me dijo, no puedo. El corazón se me parte, hagamos algo.
Recuerdo a mi hermano Oscar que está dando clases. Había un señor bien anciano que ni caminaba, lo traía a la iglesia, hermano. Yo no me recuerdo, pero creo que caminaba bien feo. O sea, feo porque algo así era que tenía el señor. Las piernas no le daban, ¿va? Ahí andaba buscándole, que se murió rapidito, ¿va? Ahí andaba buscándole para el ataúd. Buscando amar y ayudar a otros. Mi mamá llegó a un cantón donde ella vive que se llama Las Dispensas, queda en San José Villanueva. Empezó a haber necesidad. Consiguió láminas para la gente. Es como la presidenta de la DESCO. Hizo un baratillo o 2 baratillos y toda la comunidad ahora tiene agua. ¿Sí? Hasta ella se la galó porque también tiene agua potable. ¿Sí? Sí, la señora dice, ahí puede ser peligroso, pero a ella la respetan y a todos los que llegan a aquel lugar. ¿Sí? Linda, para alcaldesa la vamos a lanzar. Pero mi mamá hizo algo, y yo sé que ha estado años enferma, y es que ella empezó a ocupar un día a la semana para traer niñas bien chiquitas para enseñarles bisutería, niños para enseñarles a cocinar, y en verano hacer escuelas de cocina, y llegaban 30, 40 niñas y muchas de ellas eran aquí a la iglesia. Amén. Las he visto danzando. Allá las vi algo chuquitas, aquí me impresionaron. Las lleva y paga para que vayan a los encuentros, va a ir, busca para que vayan a los campamentos. Ya son niñas ahora de 15 años que cualquiera quisiera pastorearles porque son buenas muchachas. Pero simplemente ella decidió amarles y servirles y estar ahí. Yo no sé usted para qué es buena, pero posiblemente muchos de ustedes saben coser. Bien podríamos levantar y comprar muñecas y llamar a todas las vecinas para enseñarles a hacer trajecitos. Yo sé que muchos pueden cocinar y sé que hay niñas que necesitan a alguien que les ame. Y en vez de que se encuentren un hombre que abuse de ellas, un hombre que se aproveche, podemos nosotros pastorear y discipular el corazón de ellos. Siempre hay necesidad, siempre hay alguien que necesita respuesta y nosotros es nuestra tarea, oigan bien, cambiar nuestra realidad, buscar personas a quien servirle. Usted imagínese levantarse cada mañana y decir, este día tengo que buscar y servir a alguien y amar a alguien. Alguien tengo que buscar, alguien tengo que servir, alguien tengo que atender, alguien ha de estar padeciendo, alguien ha de tener una gran necesidad. Cuando nosotros enseñamos, oigan bien, a cultivar, cuando nosotros enseñamos derechos, cultivamos rebelión, dice un dicho, pero cuando enseñamos responsabilidad, traemos un avivamiento. Necesitamos levantarnos como una iglesia responsable de lo que sucede en nuestra ciudad, de lo que sucede en nuestra iglesia y de lo que sucede alrededor de nuestra familia. ¿Sabe cómo hacerlo? Dice el Salmo 27:4, una sola cosa, dice David, te pido, Señor, y una sola cosa busco, estar yo todos los días en tu presencia para habitar ahí confiadamente. ¿Sí? Dice David, yo me concentro en una cosa y solo esto voy a buscar. El problema es que los cristianos queremos cambiar el mundo, pero no nos concentramos en cambiar una persona a la vez. David oró diciendo, yo solo esto quiero y solo esto persigo. Una cosa tenía en mente y una cosa le preocupaba. Tenemos que aprender a enfocarnos en una familia y una persona a la vez. Tener cada uno de nosotros un discípulo al cual vamos a conectar con Cristo, al cual le vamos a modelar a Cristo, al cual le vamos a armar y le vamos a servir una persona a la vez, una persona por año, una persona cada 6 meses, una persona a la cual hemos decidido amarle, servirle. Buscamos a alguien que está desesperado por una respuesta y conectamos a Cristo con su necesidad. Y les hablamos y les decimos, tu necesidad es más profunda que el hambre, es más profunda que el dolor que estás sufriendo del abandono de un marido, de que se fue tu hijo de casa, que tu hijo anda en pecado, que está en las drogas, que está en el alcohol. Hay algo más grande que necesitas y es a Cristo. Yo te quiero acompañar para que le conozcas, para que le ames. Buscar a alguien que está en angustia, clamando, está llorando y decirle, yo quiero ser esa expresión del amor del Señor. Yo quiero amarte. Yo les pido, hermanos, que nos amemos como Cristo nos amó. Ámenme a mí porque me cuesta amar. Yo intentaré amarles a ustedes para que juntos aprendamos a crecer en el amor del Señor. Es una tarea que la iglesia olvidó. Amar, cuidar a otros, proteger a otros.
La iglesia somos como aquel hombre que le dice: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Guarda todos los mandamientos y a tu prójimo. ¿Y cómo? ¿Y quién es mi prójimo? Le dice. Tu prójimo es aquel, le dice, que está desnudo, que está golpeado, que está pobre y necesita a alguien que le ame y que le sirva. Y el buen samaritano habla la historia de un hombre que lo carga en su bestia, le lleva a un lugar seguro, paga para que lo cuide y se preocupa por él. Amén. Necesitamos nosotros entonces enfocarnos en una persona a la cual tenemos que amar y servir. Es algo así como cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé en casa todo cambia, ¿sí? Silencio en la casa porque nació el bebé. Y hay que estar en la casa a la hora porque el niño se va a dormir. Y todo gira alrededor del nuevo niño. Cuando usted encuentra una persona a quien amar y servir, es como un bebé, al cual usted va a empezar a atender, va a empezar a cuidar, va a empezar a servir, como un bebé pequeño que necesita los brazos de mamá porque si no cae, necesita el pecho de mamá porque si no se desnutre, necesita el cambio de mamá porque si no se hace pupú él mismo y se irrita. O alguien nuevo es alguien que le sirvo y le atiendo como un bebé, con amor, con ternura, le cuido, le enseño, le soporto. Hermanos, mi niño jamás pensé, me tira saliva en la cara y yo solo le hago así. Me tira saliva y me hace así en la cara para restregarme su saliva porque es algo salivoso el niño. Salió el papá. Hermanos, he limpiado al niño y limpiado lo que ha hecho. Hermanos, lo hago con amor. No me pesa. A veces él come su comida y no se la termina de comer y se la da a papá. Y yo le hago. En mis cabales jamás hubiera hecho. Lo único que cambia aquel de este es que le amo. ¿Sí? Ame a la gente. Ámela. No le va a doler, es un placer servirle, un placer cuidarle. Sí, que apeste este niño, hay que cambiarlo. Y con qué ternura lo limpia uno, con qué ternura le atiende. Busque amar y servir como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Busque a quien amar, a quien atender, a quien servir con misericordia. La gente se está muriendo en su enfermedad, en su dolor. La gente necesita a quien le ame, pero hágalo concentradamente. Una familia, una persona, un lugar, una comunidad a la vez. No quiera cambiar el mundo, sino concentre sus esfuerzos en alguien, en una persona a la vez. Y por último, si me ayudas, Mebius, necesitamos discipularlos. Necesitamos plantarlos, necesitamos modelarlos, necesitamos que crezcan en el Señor. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un cristiano, diga bien, se vuelve atractivo, se vuelve irresistible cuando entiende su llamado divino, cuando toma responsabilidad y se ve como un hijo de Dios, se ve como un cristiano para servir, para amar, que se conecta con el lenguaje de su comunidad, que conoce de lo que su familia padece, que conoce de lo que sus vecinos padecen, que entiende que la gente está sin Dios, está muerta, está llorando, está sufriendo porque Satanás le robó la vida, le robó la dignidad, le robó el futuro, le robó a sus hijos y la gente está llorando, la gente está mendigando, la gente se está entregando y buscando en el alcohol, en el sexo, en la televisión, en la pornografía respuesta, y no hay quien les diga: ese no es tu problema. Tu problema es que no estás en el corazón de Dios y necesitas conocer a quien te creó. Necesitamos entonces levantarnos como hombres que tienen una misión y se ven como hijos de Dios, se ven como portadores de respuesta, esperanza, que conectan a otros, que conectan a sus hijos, que conectan a su familia con el amor del Señor, que van y les sirven y que vuelven un cristianismo atractivo. Porque cuando ve a un cristiano, otro cristiano le dice: mi hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás del trabajo? No trabajaste este mes. Yo te voy a ayudar. Porque tenían las cosas en común. ¿Cómo? ¿Por qué has estado llorando? ¿Tienes algo por qué quieres que ore? No hay. Pues hagámosle una canasta.
si se aprovechan luego, ese es asunto de ellos. Ese es el problema de ellos. No, usted ya se ha aprovechado del amor de Dios, pues. Y Dios no dejó de amarle. Que la gente es abusiva. El que te pida, dale, dice la Biblia. Sí, es una manera de dar. Nunca le va a faltar al que da. Va a sobreabundar al que es generoso en amar, en servir como una actitud. Que hace como Cristo y agarre un manto, póngaselo 2 horas todo el día y dice: ¿a quién le voy a ir a lavar los pies ahora? El esclavo que no tenía ningún valor, ya el viejito, el que lo mandaban afuera, el que se sentaba en la entrada, dice, para lavarle los pies a los invitados. Y viene Jesús y dice: este es el lugar. Los reyes creen que gobernar es mandar, pero yo les quiero enseñar que la autoridad y la manera en que yo, el rey del universo, les quiero modelar, que es ser un líder, es que yo voy a morir por ustedes. Yo les voy a lavar, les voy a servir, les voy a cuidar. El abusivo de Pedro le dice: pues échame agua en todo el cuerpo, le dijo. No necesitas eso, le dice Jesús. Necesitas lavar tus pies, necesitas entender el principio del servicio. Y Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro. Lo primero que tiene que hacer para discipular es plantarlos en Cristo, es conectarlos con la iglesia y conectarlos con equipo de crecimiento, porque encontrará raíces de amistad para crecer. Las mujeres necesitan amigas y los hombres necesitamos un trabajo. Y este lugar es un lugar para encontrar amistad y encontrar trabajo también. Los que tengan ahí trabajito, hermanos, ahí avísennos, porque la gente tiene necesidad. Usted no sabe lo que es no tener trabajo, y si lo sabe, entonces ayúdenle a los que no tenían, porque es feo no tener trabajo, es feo no tener esperanza. Entonces lo que tienen que hacer es plantarlos. ¿Sabe qué? Un árbol como una palmera hace raíces tan profundas y se siente tan comprometida, porque la gente no viene a edificio, la gente viene porque aquí están las personas que le aman. ¿Sí? La gente no viene a un edificio. Si todos aquí nos vamos para allá, mira, hermano, vamos a hacer la iglesia en el Parque Daniel Hernández, ahí vamos todos, porque este lugar no nos une el amor de Cristo. Amén. Servir la amistad. Entonces dice la Biblia: crecerán como palmeras. Las palmeras echan raíces y 100 personas las pueden arrancar, porque están cimentados en la palabra de Dios. Número 1, plante a las personas en Cristo. ¿Sabe que ellos no son sus discípulos? Son discípulos de Cristo. Su tarea es conectarlos con Cristo. Usted no es papá de ellos, no son sus niñas, no son sus niños, no son sus discípulos. Cuando usted muera por ellos, entonces será su discípulo. Cuando usted haga la obra que Cristo hizo, entonces serán sus discípulos. Pero son discípulos de Cristo. Tiene que enseñarles a que vayan y que compren. Tiene que enseñarles a que vayan y que dependan de su Salvador. Su tarea es inspirarles con su vida. Que nos levantemos una iglesia de hombres y mujeres que inspiren a otros a amar, porque tienen algo que yo necesito. Hay algo que está provocando en la vida de nosotros que la gente dice: yo no tengo eso y lo necesito. Yo hubiera querido que usted fuera mi papá, hermano. Yo hubiera querido que usted fuera mi mamá y que me abrazara. Yo hubiera querido, y le vea un modelo, vea una esperanza en Jesús. Cuando la gente me dice: mira, ¿cómo puedo hacer con mi carácter? No tuve papá, no sé cómo ser papá. Yo le digo: mira, yo conozco uno que la sufrió más que vos, pero fue a la palabra y encontró respuesta, y es mi padre. Un padre amoroso, un padre servicial, que conoció en Cristo, no modelo de hombre, sino Cristo, y Dios hizo una obra hermosa en él. Yo no le tengo la respuesta, pero yo sí conozco quién le puede solucionar su necesidad. Yo les inspiro a que florezcan. Les hablo palabra del Señor, como proféticamente les digo: tú tienes que llevar fruto. Y eso es lo que hizo mi padre conmigo. Cuando todos mis sueños eran ser cobrador, después quería ser payaso, después quería ser mago, después quería escribir chistes en los paquines. Papá me veía y decía, con ojos de amor, y decía: aún no sabes los pensamientos de Dios para tu vida. Somos agentes proféticos para la vida de otros.
por la vida de nuestros hijos. Tenemos que discipularlos, plantarlos e inspirarles a amar y servir al Señor. A mi hijo le pusimos Numa Nicolás, porque Numa significa espíritu y Nicolás significa victoria. Nike, victoria, el espíritu de la victoria, porque él va a lograr y va a llegar metas que Dios prometió. Él va a obtener la victoria sobre los enemigos. A la niña le pusimos Irene Abigail. Irene significa paz, y es un instrumento de paz, y donde ella vaya provocará ambientes que traerán paz y restauración. Pero también se llama Abigail. Abba significa padre y Gael significa gozo. Es una niña que producirá, sus frutos producirán gozo al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy inspirando a ella, estoy creyendo y diciendo lo que Dios ha dicho de ella en el nombre de Jesús. Eso es discipular a otros. Es tomarles e inspirarles con nuestra vida y conectarlos con Cristo y ser un instrumento que está diciendo lo que viene del Señor. Está soñando, está pensando, y aunque Pedro abandonara a Jesús, Jesús lo siguió amando y siguió creyendo y le dijo: toma, te voy a dar esta responsabilidad. Las llaves del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Te voy a dar poder, te voy a dar autoridad. Creyó en hombres mediocres, pero alguien les vio con amor. Su trabajo no hubiera llegado si alguien no confiara en usted. Y muchos de ustedes no son mucho más de lo que sueñan, porque no hay alguien que los ha inspirado. Pero ustedes deberían de estar predicando, ustedes deberían de estar sanando enfermos, ustedes deberíamos en realidad todos juntos haciendo un trabajo más grande. Pero no nos inspiramos en el Señor. No hubo quien posiblemente nos enseñara, o creímos más al enemigo que a las voces de alguien que nos amó. Pero cuando usted se sabe que alguien le ama, responde en obediencia al amor. Dice: sí, Señor, yo lo quiero hacer. Ayúdeles a florecer en todas las áreas, pero sobre todo que conozcan al Señor y que le teman con todo su corazón. Y por último, desafíeles a amar y servir a otros. Y dice Salmos 92 que aún en la vejez estas palmeras van a fructificar y van a reverdecer. Estarán vigorosos y estarán verdes. Lo que define la vida de una iglesia es que no sea estéril, sino que produzca hijos que amen al Señor. Hombres que sean, que den vida a otros. Esterilidad, lo contrario a esterilidad es dar vida, proveer vida a otros. Y Dios dice: si plantamos personas y si plantamos nuestra vida, vamos a crecer, vamos a florecer y no vamos a estar estériles. La única manera de producir que algo tenga vida es que algo tiene que morir. Para que nosotros tuviéramos vida, Cristo murió. Él cambió su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Ahora nosotros vamos a cambiar y vamos a morir nuestra vida. Vamos a morir a nuestro orgullo, a nuestros deseos, para que otros conozcan del amor del Señor. 2 horas a la semana para buscar a quién amar, a quién servir, a quién inspirar a otros, a quién atender. Si no sabe, agarre una escuela bíblica de niños. Si no sabe, busque usted cómo amar a otros, aunque sea el vigilante de la colonia, aunque sea el motorista, a alguien al que ve en el bus, a su compañero de trabajo. Usted adopte a alguien y ámelo y atienda su necesidad. Quiero que oremos y que se ponga en pie. Dios,